Bien, el tema Atanor. Yo voy a decir un par de cositas que tienen que ver con qué tipos de productos maneja la empresa y después hablar un poco de antecedentes históricos relativamente recientes. Vamos a remontarnos hasta 1997, hasta 2016, cuando ocurre un incidente que obligó al cierre de la planta en San Nicolás. Les voy a mostrar esta diapositiva que tiene que ver con los productos que produce la planta en San Nicolás. La fuente de esto que les estoy mostrando a ustedes ahora proviene de un documento presentado en 2022 ante el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Al pie van a encontrar la fuente con el enlace al documento que presentó Atanor ante el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, esto que está aquí es un documento o parte del contenido de ese documento. Ahora vamos a hacer una especie de recorrido sobre lo que son los antecedentes de Atanor. Atanor es prácticamente una empresa china y una empresa norteamericana las que están detrás de Atanor, ¿no es así? Atanor enfrentó múltiples acusaciones de contaminación ambiental en Argentina, pero la planta de la empresa en Vicente López era un caso bastante especial, ¿no? Muy particular. Fue cerrada en 1997 esta planta en Vicente López en medio de acusaciones de derrames y escapes de gases peligrosos. Esto lo dice El Mundo de la Química, que es una publicación extranjera que está online. Van a encontrar el enlace abajo a esta revista El Mundo de la Química, que está publicada por la Sociedad de Química y dice cosas muy, pero muy interesantes sobre Atanor en una nota que publicó en 2016. Por lo tanto, todo lo que voy a leer ahora proviene de una publicación del 2016 del Mundo de la Química. Un barrio situado cerca de la planta ha sido apodado Química, y las últimas estimaciones indican, dice la revista Mundo de la Química, que hasta 200 de sus residentes han muerto por causas relacionadas con la exposición a sustancias químicas desde el año 2009. Ahora bien, Atanor fue criticada en 2014 después de que uno de sus camiones volcara en una provincia argentina y derramara alrededor de 18.000 litros del herbicida 2,4-D. Existe cierta evidencia que sugiere que el 2,4-D es neurotóxico, cancerígeno y puede alterar la función hormonal. Ahora tenemos la situación del año 2016, donde se ordenó a la multinacional química Atanor que cierre temporalmente su planta en San Nicolás de los Arroyos, Argentina, que produce el herbicida atracina ampliamente utilizado. La decisión fue tomada a principios de este mes por un juez provincial después de que se determinara que Atanor estaba derramando miles de litros de agua contaminada cada día en el río Paraná, a pesar de un fallo de un tribunal local que de hace 2 años que prohibía tales prácticas. Si esto fue publicado en 2016, ese fallo del tribunal local que mencioné recién sería 2014. Según la sentencia judicial del año 2016, no se permite la entrada de vehículos a las instalaciones de la planta y el juez también ha ordenado a la policía local que imponga el cese inmediato de toda actividad en la planta. Hasta aquí es lo que tenemos de información que nos sirvió para hacer esta simple línea de tiempo sobre los antecedentes de Atanor. Vamos ahora a entrar directamente a la cuestión de la entrevista y vamos a comenzar con el doctor Fabián Maggi, abogado ambientalista, y que nos va a contar acerca de la situación actual, donde este año tuvimos otro incidente. ¿No es así, doctor Maggi? Ahora en marzo fue el incidente, el día 20, a la madrugada, 3:30 de la mañana. Ocurrió la explosión del reactor químico donde se elabora atracina. Bien. Y desde ese momento,
doctor Maggi, ¿y cómo es la situación jurídica, judicial, si se quiere, no sé cómo sería el término, pero cómo estamos en esos aspectos? Actualmente la empresa se encuentra clausurada, no puede funcionar y supuestamente se están realizando tareas para reactivarla. La labor nuestra está encaminado a que la empresa no vuelva a funcionar, al menos en ese emplazamiento urbano. Lo que se pide desde FOMEA, con el acompañamiento de los vecinos de la zona, hay que destacar que no es solamente el barrio Química, sino que son muchos barrios más que seguramente Gabriel después se encargará de precisarlo con mayor detalle. Gabriel, además de ser afectado directo porque vive en el barrio, también es un militante ambiental de toda la vida, es colega recientemente recibido y es muy reconocido en su labor, pero él va a poder hablar con mayor propiedad que nadie de lo que sucede en los barrios aledaños a la empresa. Lo que yo les voy a contar está más estrictamente relacionado con la cuestión jurídica, como bien señalabas, y algunos aspectos que me parece que pueden ser interesantísimos sobre el tema que a ustedes les interesa fundamentalmente, que son los pasivos ambientales. La empresa Tanor, si bien ahora cobró notoriedad por este accidente gravísimo del día 20, viene ya con varias décadas de eventos contaminantes, ¿no? Todos siempre relacionados con estas sustancias relativas a la agricultura química, tan usadas masivamente no solo en nuestro país, sino que en todo el cono sur y en gran parte del planeta. Acá la primera distinción que me gustaría hacer es la caracterización, ¿no?, de estas sustancias y un evento que para mí es primordial, que siempre estemos atentos a esto, cuando una sustancia química de uso industrial se transforma en residuo, ¿no? Porque eso es lo que interesa enormemente a nivel ambiental y de salud pública. Y se transforma en residuo justamente cuando ya sale de esa cadena productiva y ya no puede ser recuperado nunca más. En definitiva, cuando es incorporado al ambiente, por el evento que sea, ¿no?, por derrame, por explosión, por incendio, deja de estar dentro de un uso y pasa a ser parte de un residuo. Son residuos peligrosos catalogados por nuestra ley como tales. La ley que cataloga los residuos peligrosos es la Ley Nacional 24051 y su par provincial, la 11.720. Esas son las dos leyes que tenemos que tener muy presentes cuando hablamos de residuos peligrosos, que son elementales para determinar lo que después se denominan pasivos ambientales. Circunscribiéndonos exclusivamente al evento del 20 de marzo, podemos decir que ese día, a las 3:30 de la madrugada, explotó, por causas que se tratan de establecer, pero que algunas ya las presumimos, explotó el reactor donde se elabora atracina. Uno de los reactores, porque en realidad en ese proceso industrial están involucrados dos reactores. En el primero de ellos se cargan 5.000 kilos, aproximadamente 5.000 kilos de cloruro de cianurillo, es decir, de cianuro. Y se empieza un proceso de aminación, se le agregan sal de aminas. Cuando el operario, y esto es un factor fundamental, el único operario que está trabajando en ese sector, y digo que es fundamental porque ahí empezamos a tener una primer muestra de por qué del accidente, ¿no?, que está siempre relacionada con la reducción de lo que ellos denominan costos. Es decir, en lugar de poner 3 operarios, que sería lo óptimo para estar en una planta de esas dimensiones, hay uno solo a las 3:30 de la mañana. En esas circunstancias no se sabe bien, la empresa dice que una válvula quedó abierta, otros dicen que alguna falla mecánica no controló adecuadamente la temperatura, pero lo cierto es que el reactor salió de su régimen normal de funcionamiento y causó una reacción descontrolada, que lo que sucedió fue una explosión que hizo volar la tapa del reactor, por donde salió el producto que se estaba minando, es decir, el cianuro. Inmediatamente se incendió y de ahí en más comenzó todo el evento, que después ya se vieron muchas de esas imágenes en los medios de comunicación, ¿no?
Producto de ese siniestro, esos 5.000 kilos de cianuro se esparcieron en el ambiente, formando una nube tóxica y además esparciendo polvillo en forma de tal, porque el cianuro que se incorpora justamente es en polvo en esa parte del proceso, y eso cubrió toda la zona, tal como fue documentado en el primer momento por los vecinos. El cianuro, en contacto con la humedad y con el agua, tiene una reacción química que libera un ácido anhídrico. Edgar, o quizás Gabriel, que también es técnico químico, si no me equivoco, podrán precisarlo después cuál es la reacción concreta que genera, pero lo cierto es que libera un gas tóxico, ¿no? Y ese gas tóxico fue lo que los vecinos respiraron durante muchas horas, por eso que de ahí se denunciaron y se llamaron a los servicios de emergencia por dolores de cabeza, irritación de fosas nasales, irritación de garganta, irritación de ojos. De hecho, el operario, que resultó gravemente lesionado, que por suerte está recuperándose favorablemente, sufrió quemadura química de su esófago y de su estómago por inhalar esos gases. Es decir, la quemadura es una quemadura química de gravedad inusitada, realmente, que haya resistido semejante agresión el operario. De ahí en más, los barrios, mejor dicho, quedaron absolutamente contaminados por esta sustancia y lamentablemente se desplegó un mecanismo de impunidad que quienes conocemos la causa sabemos qué es lo que sucede habitualmente. Cuando me refiero a mecanismo de impunidad, me refiero a que los organismos de control, en lugar de salir en defensa de la salud pública y del ambiente, lamentablemente vemos que sus actuaciones están dirigidas a minimizar los hechos, a hablar de contaminación controlada, a hablar de eventos superados y una serie de circunstancias más que tenemos pruebas fehacientes de que no son así, de que la situación no está superada, la contaminación reinante en todo ese predio, incluso antes de la explosión, es mayúscula, y además no son solamente cuestiones que nosotros se nos ocurren afirmar, sino que están fehacientemente demostradas a través de análisis de laboratorio hechos por instituciones de un nivel superior, como es la Universidad de La Plata y el Instituto SIM, Centro de Investigación Medioambientales, donde trabajan científicos de reconocida trayectoria internacional. Esa universidad ya hacía varios años había realizado un extenso estudio donde había corroborado la existencia de contaminación ambiental con atracina, cipermetrina, trifluralina y una serie más de sustancias químicas que se elaboran y se manipulan en esa empresa. Ante este escenario, ¿qué es lo que debe ocurrir a nivel administración pública, a nivel ciudadano? Acá lo que es evidente, porque cuando hay un hecho de contaminación, la ley indica, la ley 14.343, ley provincial 14.343 de pasivos ambientales, indica que ante la sospecha de contaminación se debe iniciar un procedimiento que está perfectamente detallado por una resolución del OPDS, del ex OPDS, actual Ministerio de Ambiente, que es la resolución 9514, es decir, la resolución 95 del año 2014. Esa resolución tiene un detalle extremo en sus anexos de cuál es el procedimiento que la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Ambiente, debe seguir para evaluar primero la contaminación existente, es decir, caracterizar el sitio contaminado, en los términos de la ley, caracterizar el sitio contaminado. ¿Para qué lo caracterizamos? Para saber justamente la extensión, la cuantificación y la cualificación de esa contaminación, es decir, hasta dónde llegó y qué sustancias hay en ese sitio contaminado. Y luego de eso, esa misma resolución 9514 establece el proceso de remediación a ejecutarse. Es decir, que se caracteriza primero para saber después cuál es el plan de remediación que hay que hacer. Nada de eso ha sucedido. Le damos la palabra acá a Ángel. ¿Querés preguntar algo? Sí, doctor. Esencialmente estamos en el proceso de caracterización. Bien, en esa etapa estamos evaluando
residuos que corresponden al incidente en sí mismo, o también se tienen en cuenta los residuos de la producción diaria y ordinaria que genera la planta? Es buena la pregunta y naturalmente hay que tenerlos en cuenta. El proceso de caracterización necesariamente tiene que ser amplio, no puede ser restringido. ¿Por qué? Porque estamos en cuestiones ambientales y las cuestiones ambientales tienen principios de orden público que están establecidos en la Ley 25.675, la Ley General de Ambiente, que le recomiendo la lectura a todos los ciudadanos y en especial a los estudiantes de esta carrera, ¿no? La Ley General de Ambiente establece principios que son los de básicamente los que nos interesan acá son los de prevención y los de precaución. El principio de prevención manda a prevenir todo daño ambiental y en esa prevención es lo que nos impulsa a todo ejecutor de un plan a hacerlo de manera amplia para evitar el riesgo de que alguna sustancia quede fuera. Entonces, si tenemos una empresa que manipula un abanico de sustancias, no hay fundamento razonable alguno para dejar afuera o alguna sustancia que pueda estar siendo utilizada en esa empresa, más cuando viene arrastrando conflictos ambientales de más de 10 o 20 años como mínimo. Gracias, doctor. Bueno, ahí es fundamental leer detalladamente. Lamentablemente, ni siquiera el Ministerio de Medio Ambiente aplica este procedimiento. No solo que lo desconocen los jueces y funcionarios no especializados. La propia autoridad de aplicación que dictó ese reglamento lo desconoce y no lo aplica. Y eso ha sucedido en este evento. Uno lee al día de hoy todas las actuaciones cuestionadas por nuestra parte del Ministerio de Medio Ambiente, realizadas por ingenieros que realmente cuestionamos duramente el obrar que tienen ante estas situaciones, no mencionan en ningún párrafo, ni siquiera mencionan la resolución 9514. Menos aún naturalmente la aplican. Entonces, realmente es mucho lo que hay por hacer, es una lucha desigual y que realmente requiere un esfuerzo enorme porque estamos ante situaciones que cuesta hasta definirlas, ¿no? Porque ¿cómo definimos nosotros que el propio Ministerio del Medio Ambiente no aplique la resolución que ese mismo organismo dictó? Es difícil de entender, pero bueno, en esa tarea estamos, lo venimos exigiendo desde hace muchísimo tiempo. Es más, en esta causa Tanor, quizás lo saben, quizás no, ya hay una sentencia judicial donde se condenó a la empresa a una serie de eventos, entre ellos la recomposición de los sitios caracterizados. La jueza de primera instancia que dictó esa sentencia no utilizó la herramienta de la resolución 9514, motivo por el cual nosotros apelamos ante la Cámara de Apelaciones justamente, y la Cámara efectivamente, y gracias a Dios, nos dio la razón y dijo que correspondía a la aplicación de la resolución 9514. Es decir, que ahí, para quienes les interese, hay un antecedente jurisprudencial importante donde dice que debe aplicarse la resolución 95-2014 del ex-OPDS. Pasando a una pregunta, digamos, un poco más general. Una cosa son las actividades diarias, ordinarias, y otras las extraordinarias que, bueno, engloban a las emergencias, ¿no? Ahora bien, pensemos un poco en la actividad ordinaria, común y silvestre de la planta, trabajando en la zona de San Nicolás, el día a día. En vista de las consecuencias que vienen indicando, denunciando los vecinos afectados en la zona, podríamos decir que la situación de impacto ambiental y situación sanitaria derivada de ese impacto en la población puede dar pie a afirmar que estamos ante el derrumbe de la idea de ámbito de trabajo, ámbito laboral, donde supuestamente habría como una campanita de cristal, donde de repente todo lo que pasa en cuanto a riesgos químicos no sale de la empresa y está en el ámbito laboral. Porque esto
el día a día, de conocer gente que se enferma, gente que muere, en fin, que no solamente de cáncer, sino de un montón de otras enfermedades, nos está diciendo que si cotejamos esas enfermedades con las que pueden padecer una vez que son indemnizados y despedidos los operarios, encontremos algo similar en cuanto al nivel de enfermedad o de salud que tenga el operario. Es decir, la enfermedad del vecino y la enfermedad del operario pueden ser las mismas. No No es tengas así. dudas. Sí, es así, no tengas dudas. Ahora voy a tratar de explicarlo y justificar la explicación. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta eh, de esta situación en particular es el emplazamiento. El emplazamiento absolutamente desafortunado en pleno radio urbano. Piensen ustedes que hay gente que está separado de calle por medio, del ancho de una calle. No existe mayor distancia que eso, por ejemplo, a las piletas de tratamiento de efluentes líquidos industriales, que emanan sus vapores lógicos, ¿no? Y esto de la coincidencia de las enfermedades, lo hemos corroborado documentalmente, lo podríamos decir, ¿no? Porque uno de los primeros documentos que accedemos en la investigación judicial es la historia clínica de un trabajador fallecido por necrosis de riñón. Y la historia clínica, lo decía en términos concretos y contundentes, no me los voy a olvidar nunca, que esa necrosis de los riñones se había producido por contacto laboral con nefrotóxicos. Esas eran las palabras concretas y contundentes que utilizó el médico que examinó al paciente. Contacto laboral con nefrotóxicos. Resulta que en el diálogo permanente con los vecinos, una de las patologías que más detectamos y que incluso causó el fallecimiento de una persona hace tan solo 2 días, no estamos hablando de cuestiones ya del pasado, justamente una de las patologías con mayor incidencia es el cáncer de riñón. Lo mismo que se le detectó a ese trabajador dentro de la empresa. Por eso, cuando yo escucho que hablan de que el reactor explotó por un error humano, suelen decir, ¿no? Cada vez que hay un siniestro, dicen que se detonó por error humano, el derrame ocurrió por error humano, y yo creo que acá de lo que nos estamos olvidando es que el primer y gran error humano es el emplazamiento urbano de esa industria. Entonces, lo primero que hay que hacer es, como mínimo, llevar a un parque industrial a esa empresa, que obviamente allí, en ese parque industrial, deberá respetar las normas ambientales y no contaminar por más que esté dentro de un parque industrial, ¿no? Eso es legalmente la única solución posible, ¿no? Y después, ¿por qué llegamos a esto? Algo que ya les dije hace un rato, que está referenciado justamente con la cuestión de coste. Lo que tenemos con esta empresa es lo que se denomina en la teoría externalidades negativas. Es una externalidad. La empresa externaliza el costo de su producción. En lugar de dar el tratamiento adecuado a sus residuos industriales, baja costos y los vuelca al río Paraná, los vuelca a la atmósfera, o llega a la aberración que llegó esta empresa Tanor de enterrarlos en su propio predio, obligar a los trabajadores a cavar pozos y enterrarlos, cosa que está fehacientemente acreditada en los expedientes judiciales. Obviamente que ya esa práctica no la ejecutan más, pero sí siguen volcando al río Paraná efluentes líquidos industriales con tratamiento deficiente que llevan una cantidad enorme de atracina, que justamente uno de sus grandes peligros ambientales es ponerlo en contacto con la vida acuática. Entonces, lo que tenemos en esta ciudad, y es algo que pasa también en otras localizaciones del país y en otros países también, es una mentalidad netamente económica, es decir, la empresa lo único que le interesa es maximizar sus ganancias a niveles exorbitantes, porque sepan, los balances son públicos, se conocen, y estas empresas tienen ganancias varias veces millonarias en dólares. No es que sean deficitarias, no es que no tengan recursos económicos para poner tecnologías adecuadas y minimizar su impacto. Entonces, no hay duda de que estamos ante externalidades negativas de una empresa
que tiene un emplazamiento urbano que es absolutamente inaceptable. Bien. Bueno, por ahí me surge alguna otra pregunta, pero yo ahora quisiera dar paso a el auditorio estudiantil. A ver, los chicos, si tienen alguna pregunta, la pueden efectuar ahora al doctor Maggi. Y si no aparece una pregunta, bueno, vuelvo al ataque yo, aprovechando la presencia del doctor unos minutos más. No, yo tal vez no es una pregunta, sino durante todo el relato lo único que hacíamos, acá somos varios viendo, el hecho de decir cómo nadie se dio cuenta, cómo puede ser eh, que haya tantas evidencias y sea tan obvio y no suceda nada. Porque las autoridades, por más falta de conocimiento que tengan, son cuestiones obvias. Es más un comentario de indignación que una pregunta en sí. Sí, no, pero está muy bien que lo formules porque realmente a nosotros no, porque estamos inmersos en esto, pero a los que ven de afuera realmente sorprende. Y aunque sea duro, no queda otra posibilidad que afirmar que esto sucede porque hay una complicidad de las autoridades, porque hay una garantía de impunidad por parte de aquellos que deben impartir justicia, no de todos, porque obviamente también encontramos algunos funcionarios que quieren y que intentan actuar como corresponde, pero hay un fuerte poder de lobby de la empresa que está relacionado con el poder político y ese entramado de poder político y poder económico que se ve también en otros sectores, genera ese manto de impunidad que permite que durante décadas, porque no es que no se haya denunciado, se ha denunciado fuertemente durante décadas y hemos aportado pruebas realmente muy contundentes y sin embargo, incluso pese a existir una sentencia judicial favorable a Fomea y que condenó a la empresa, aún hoy seguimos en un escenario de graves agresiones ambientales y de una fuerte afectación a la salud. Lamentablemente es por la inoperancia, desidia y quizás también complicidad de las autoridades que deben resolver la situación. Sí, ustedes chicos habrán escuchado al doctor mencionar varias veces el término FOMEA, son las siglas de el Foro Medioambiental de San Nicolás. Ese foro tuvo fundadores y uno de los fundadores va a tomar la palabra después del señor Godoy, que en un ratito más vamos a escuchar. ¿Alguna otra pregunta, chicos, para el doctor? Yo les voy a agregar, mientras piensan si tienen alguna otra pregunta para hacer, les voy a agregar que el Foro Medioambiental es una organización que tiene más de 20 años de trayectoria y que además está integrada por trabajadores de nuestro cordón industrial. Es decir, que nace del propio núcleo productivo. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque no es que nos dedicamos acá a intentar cerrar empresas. Lo que intentamos es que el sector productivo funcione de acuerdo al marco legal y en ese respeto del marco legal se atiendan a las cuestiones ambientales y de salud pública. Nada más que eso quería agregar. Perfecto. Doctor, hace unos días publiqué en Terratox News, el blog, unas opiniones del Consejo Profesional de Química que expuso varias veces a lo largo de los últimos tiempos sobre la cuestión gravísima de la intromisión química, es decir, el desempeño ilegal de actividades en el área química por supuestos profesionales que no cumplen las normativas, ¿no? Y que aparentemente tendría relación con esos ahorros de costos productivos que tienen las empresas. ¿Qué opina al respecto? ¿Es una posibilidad esa? Sí, sin duda que es una posibilidad. Lamentablemente no tengo los elementos para darle la certeza suficiente, ¿no? Porque hasta el día de hoy no hemos podido acceder a documentos que nos indiquen si este operario que estaba trabajando tenía el título habilitante. Entiendo yo que por la función que estaba realizando requeriría de ese título habilitante porque estaba a cargo de una reacción química de elevada peligrosidad. Son reacciones exotérmicas, justamente de las más riesgosas, y que la literatura internacional
señala varios accidentes gravísimos en este tipo de reacciones, ¿no? Lo he leído en los últimos días. Suelo ingresar al sitio de Seguridad e Higiene del Trabajo de la República de España, que tiene un material documental muy interesante, y ahí justamente tomé conocimiento de los 7 accidentes más graves por reacciones exotérmicas a nivel internacional, y uno de ellos acarreó la muerte de 200 personas, digamos. En lo que ha pasado en San Nicolás, hemos tenido una desgracia con suerte, ¿no? Y no es la primera, porque creo que en el 2016 también hubo un incendio, pero realmente masivo en toda la planta, y no pasó a mayores, no se sabe cómo, ¿no? Porque tranquilamente podría haberse generado una explosión en cadena, ¿no? Una reacción en cadena de las distintas industrias y los distintos depósitos de sustancias peligrosas que hay en todo el cordón industrial. Y hay que decir también que el Ministerio de Ambiente no le exige a estas empresas que presenten los correspondientes estudios de explosividad, ¿no? De riesgo de explosividad, que son fundamentales para este tipo de industrias, y no están presentados. Y nosotros sospechamos que no están presentados porque, hechos con una base lógica y real, darían resultados que indicarían que no pueden estar emplazadas ahí con esas dimensiones. Esto es un punto que, a raíz de lo ocurrido el 20 de marzo, si bien lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo, a partir del 20 de marzo le hemos dado mayor potencia a ese reclamo, porque creemos que es indudablemente fundamental que se realice una correcta evaluación de riesgo de explosividad para saber si esas instalaciones cumplen con los requisitos necesarios. Creemos que no, pero esperemos que los técnicos sean los que evalúen y digan eso. Y me gustaría agregarles que, si bien estamos hablando de Atanor, todo el cordón industrial tiene gravísimos desvíos ambientales, gravísimos. Desde Villa Constitución, donde tenemos la metalúrgica Sindar, hasta el final del cordón industrial, ya en la localidad de Ramallo, con la empresa Carboquímica del Paraná, que también fue condenada por una acción impulsada por el Foro Medioambiental. En todo ese cordón, en los 10 años que venimos trabajando, hemos detectado graves infracciones, graves desvíos ambientales. Gracias a Dios, algunas cosas se han ido mejorando, pocas, pero algunas se han ido mejorando, y hemos generado un movimiento que ha puesto en el tapete la necesidad de efectivizar los controles y la necesidad de que se cumplan con las leyes en estas empresas que, lamentablemente, siempre han dejado de lado el cumplimiento de la normativa ambiental. Bien. Yo quisiera hacer una pregunta, si se puede. Sí, pues adelante. Habló de necrosis renal y de muchos casos de cáncer renal. ¿Hay algún estudio epidemiológico? ¿Hay algo en base a estos casos? ¿Está registrado en algún lado? ¿Tiene algo que lo sustente? Lo que lo sustenta son los hechos concretos y la literatura científica. No hay estudios epidemiológicos porque se niegan a hacerlos, digamos. No lo podemos hacer nosotros, no lo puede hacer un vecino, lo tiene que hacer el Estado, el estudio epidemiológico, y eso no lo hemos logrado pese a que lo ordenó la sentencia, lo venimos pidiendo hace más de 10 años, y motivo de esa negativa cerrada que hay, que obviamente entendemos que se niegan a hacerlo porque los resultados están a la vista, ¿no? Cuando uno ve que en tan solo 3 manzanas hay más de 300 personas fallecidas por cáncer, eso es un indicador alarmante y un claro impacto en la salud pública. Como no hemos logrado que ni el Estado municipal, ni el Estado provincial, ni la Nación se hagan cargo de hacer ese necesario estudio, tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hemos hecho una presentación en esa comisión que justamente uno de los pedidos que lleva es que obligue al Estado argentino a realizar la correspondiente evaluación de salud pública del entorno a la planta Atanor. Pero te vuelvo a repetir, nuestro fundamento y nuestras afirmaciones estriban en 2 puntos fundamentales. Uno es la realidad de los hechos de la notoria excesiva incidencia de cáncer
en toda esa región. Y 2, es la copiosa literatura científica. Cuando me refiero a literatura científica, me refiero a las publicaciones certificadas en todos los medios especializados. Sabrán ustedes que para que una publicación tome el carácter de científico, pasa a través de un comité evaluador, ¿no?, de expertos que dicen, este estudio tiene certeza. Bueno, si ustedes buscan en internet, incluso hay quienes se han dedicado a recopilar y van a encontrar, por ejemplo, la antología del glifosato, de estudios científicos, por nombrarles una. También está la de la atracina. Incluso, recuerdo uno de ellos que analiza específicamente el glifosato Atanor y las consecuencias que produce en la salud. Entonces, nuestras afirmaciones están basadas en la incidencia concreta y en la literatura científica, que es sumamente abundante, y para quien quiera profundizar, ponemos a disposición esa información. ¿Qué se sabe del tema del agua? Porque San Nicolás de los Arroyos, fundamentalmente el gran porcentaje de agua de consumo humano viene de fuente subterránea. ¿Cómo puede afectar esto? ¿Hay riesgo de afectación dado que puede haber pozos de captación de agua cerca de la planta Atanor? Sí, ahí en San Nicolás nos abastecemos de las dos fuentes, tanto de agua subterránea como de agua superficial, con el agravante que la toma de agua de río se encuentra a escaso kilómetro y medio aguas abajo de la planta Atanor, y los piletones de tratamiento del agua potable a cielo abierto también no superan el kilómetro y medio de distancia a la planta industrial. Es decir, que hay un riesgo de exposición enorme, y si quieren sumar gravedad al escenario, tenemos que decir que lamentablemente el Código Alimentario Argentino no exige el examen de glifosato, aracina, ni ninguna de las sustancias peligrosas que se utilizan en el agro el día de hoy. Solamente exige de aquellas que se utilizaban hace 3 o 4 décadas atrás y que ya están en desuso, ¿no? Entonces hay un riesgo muy, muy elevado en ese sentido, que no solamente proviene de Atanor, porque el río Paraná y el acuífero subterráneo tiene ya realizado exámenes de metales pesados, donde se han detectado plomo, cadmio, cobre y algún otro más que en este momento puedo olvidarme, tanto en el curso del agua Paraná, del río Paraná, como subterránea. Esos metales pesados provienen de la actividad metalúrgica. Y también, como siempre, y relacionado con lo que preguntaba Marcos hace un rato, cuáles son nuestras pruebas, nuestros basamentos, siempre recurrimos a la literatura científica, que es abundante, incluso es pesada en aspectos de nuestra región, y en lo que tiene que ver con la presencia de agroquímicos, hay estudios de elevado nivel científico, una vez más, hechos por la Universidad de La Plata, por el Centro de Investigaciones Medioambientales, que no solo pertenece a CONICET, sino que en su momento estaba comandado por Damián Marino, un científico reconocido internacionalmente, que con el auxilio de la prefectura y el buque laboratorio El Luar, que es propiedad del Estado argentino, la Prefectura Naval Argentina, realizaron un monitoreo del río Paraná, del agua y del sedimento. Y puntualmente, en nuestra zona, se monitoreó la convergencia del arroyo Ramallo y del río Paraná, muy cercana a la planta Atanor, muy cercana a la toma de agua, y allí se detectaron niveles de glifosato. Hay una afirmación que es realmente durísima, pero hay que reconocer que es científica además, que dice que el sedimento del río Paraná presenta tanto glifosato como un campo agrícola. Silencio total, ¿eh? Terrible. Y les vuelvo a repetir, digamos, ¿no? Yo suelo hablar con cierta vehemencia, todo, pero no son afirmaciones que no tengan su sustento documental. Son los resultados y las conclusiones de un estudio científico aprobado por un comité de expertos. Y si le podemos agregar también que el Comité de Cuenca del Río Uruguay tiene realizado un estudio sobre el tejido muscular de los peces. Estamos hablando de un estudio oficial que detecta la presencia de atracina, glifosato
y alguna otra sustancia en el tejido muscular de los peces, por lo que recomienda, vuelvo a repetir, lo dice el estudio, no son afirmaciones nuestras, recomienda reducir el consumo. Se han realizado análisis toxicológicos la gente por sus propios medios, ya que seguramente el Estado, como ya bien lo dijo, y es la experiencia también mía a nivel local como víctima ambiental, lo sé, no realiza esos estudios estadísticos, esas campañas para averiguar cuánta gente está afectada. Ni siquiera sabemos cuáles son las enfermedades predominantes que existen en los barrios, ya sea del conurbano o de toda la provincia. Pregunto, ¿alguno de los vecinos se ha animado, ha podido pagar estudios toxicológicos para confirmar, corroborar la presencia de contaminantes en sangre u orina? Los estudios son muy costosos y además hay que pensar que más costosos son aún porque no los podemos realizar en San Nicolás, ¿no? Porque tenemos ahí una problemática con los laboratorios que tienen que hacerlo, que están ya cooptados, digamos, y no son libres de opinión, digamos. Entonces, con mucho esfuerzo logramos que un grupo muy, muy reducido de 2 o 3 vecinos que pudimos conseguir para que se suban a un remis y enviarlos casi en el anonimato a un laboratorio de Rosario y allí le hicieran sus estudios. Se detectó en uno de ellos heptacloro en la sangre, ¿no? El heptacloro también es utilizado en la industria química y eso es todo lo que tenemos como elaboración propia, ¿no? Pero estamos muy cerca, a raíz del lamentable hecho que ocurrió ahora el 20, de conseguir que se haga un estudio más amplio, más serio, por un laboratorio que tenemos cierta confianza en los resultados que pueden llegar a realizar. Pero lo que tenemos hasta ahora es un ciudadano de 50 y pico de años de edad que vive a escasos 30 metros de la empresa, que su resultado de laboratorio determinó presencia de heptacloro en la sangre y que además obviamente presenta una serie de patologías graves. Concluyente, doctor. Bueno, por mi parte, para no extendernos mucho más allá y darle un plazo bastante cómodo al doctor, si hay alguna otra pregunta que queda flotando, anímense, por favor, aprovechen. Si no viene la pregunta, le pido al doctor que haga un breve cierre de toda esta experiencia que está teniendo últimamente. Un deseo. Bueno, no, a mí lo que me gustaría decirles, digamos, porque se darán cuenta que son temas muy, muy duros, muy fuertes, que generan un desánimo, pero yo creo que acá justamente hay que buscar los aspectos positivos, ¿no? Y el primer aspecto positivo que quiero referenciar es esta misma charla, ¿no? Con la presencia de personas que están estudiando una carrera donde se disponen justamente a analizar la peligrosidad, la toxicidad en el ambiente y poder contar con herramientas serias de evaluación para poder cambiar este escenario de riesgo que atravesamos, ¿no? Yo creo que hay que referenciar este tipo de luchas porque justamente demuestran que la gente quiere un cambio, pide un cambio y hay que trabajar duramente para que eso ocurra. Quedo a disposición de ustedes, yo voy a permanecer un rato más en la sala, voy sin la cámara y sin el micrófono, y voy a tratar de ir viendo si puedo ir agregando, ya agregué 2 links ahí de documental en el chat de la reunión y trataré de ir agregando algunos otros que en particular me gustaría encontrar, ahora si puedo lo agrego, es el estudio de atracina del propio Estado Nacional, donde se referencia y se evidencia el riesgo en el ambiente que esta sustancia genera. Muchas gracias por el espacio. Bien. Gracias a usted, doctor. Y bueno, damos pie ahora a la presencia de Gabriel Godoy. Ah, sí. Ahí está. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento a Edgar, por supuesto, a Fabián, al doctor Fabián Maggi y a ustedes por permitirme participar como vecino en esta importantísima charla que seguramente es otro de los aspectos positivos, como decía el doctor Fabián Maggi. Bueno, yo soy vecino de acá, de todas estas
fábrica de contaminantes desde hace mucho tiempo. Tengo más de 30 años en el barrio. En algún periodo no estuve, pero casi completamente estos últimos 30 años. Y siempre con una lucha ambiental y específicamente con el tema agrotóxicos. De un lado tenemos Atanor, del otro lado tenemos todos los silos de acopio de fertilizantes de Profertil, el servicio portuario. Bueno, tenemos para elegir, llamémosle así, de qué contaminarnos. Todo depende de los vientos. Acá según el viento tenemos un olor, según el viento tenemos otro olor. Entonces los vecinos estamos realmente bastante complicados en ese sentido y estamos en estado de alerta en forma casi permanente, porque hoy ya pasó varias veces con Atanor, mañana pasa con Profertil, con servicio portuario, Caspor, bueno, todo lo que tiene que ver con este tipo de contaminación de una u otra clase de agrotóxicos. Realmente es complicado el panorama y si los vecinos no estaríamos en estado de alerta, la verdad que estaría mucho peor. ¿Por qué lo digo? Porque yo vivo en un barrio que está, el vértice norte, llamémosle del barrio, está a unos 150 metros de Atanor. Y hay terrenos que han quedado, llamémoslo así, que le han puesto en este emplazamiento urbano, como decía el doctor, en la zonificación como de reserva, que tienen un par de hectáreas cada uno. Y por supuesto que este tipo de emprendimientos contaminantes han querido unirse a instalar al barrio, sin importarle absolutamente nada, por supuesto. Y bueno, eso con la unión de los vecinos, la concientización, el buscar bibliografía, el unirnos y bueno, eso hizo que los vecinos se juntaran y nos podíamos llamar así, autodefendiéramos, porque las leyes por ahí están, muchos sabemos que si las leyes no son bancadas, llamémoslo así, apoyadas por el movimiento de los vecinos, de quien se tiene que defender, a veces no se tienen en cuenta y el contaminador en este caso viene y hace lo que quiere. A raíz de eso logramos que en nuestro barrio, por ejemplo, no se instalara un silo de acopio de fertilizantes en su lado norte y en su lado sur playas de camiones con silo de fertilizantes. Esto creemos que fue muy importante, bueno, y nos llevó siempre a estar alerta, no solamente, insisto, con el tema del fertilizante, sino también con el tema de Atanor, acá también, que tiene sus olores importantes y muchas veces no nos dejan ni vivir, más allá de que produzcan alimentos para peces o para animales. Así que los vecinos estamos acá en estado de alerta siempre y nos encontramos con esta explosión, pero que el cotidiano es terrible también. El cotidiano, el diario vivir es terrible porque, como decía hoy con el tema del viento, depende de dónde está, tenemos un olor o tenemos otro. Y que no deja, es decir, no pasan días sin que esta empresa, en este caso específico Atanor, deje de producir olores. Los olores son continuos. Insisto, para un lado lo agarra un barrio, para otro lado lo agarra otro, para otro lado lo agarramos nosotros, pero son diarios, son cotidianos y los vecinos convivimos con esto en forma terrible y con el agravante de la exposición a este tipo de siniestros, de explosiones, que se los trata a veces de minimizar con palabras más suaves, pero que realmente es un siniestro porque lo que pasó esa noche en una madrugada fue catastrófico, porque la gente aún hoy, llamémosle psicológicamente, llamémosle anímicamente, como querramos llamarle, sigue afectada. No solamente en la parte física de salud, sino también en la cabeza. Es decir, hay vecinos que nos siguen diciendo, Gabriel o a quien sea, se nos complica a veces dormir pensando en que puede ocurrir otra explosión. Este es otro de las consecuencias que tiene esta situación, porque al que le ocurre algún tipo de accidente o algún tipo de situación peligrosa, suele quedarnos ese miedo. Bueno, la gente tiene miedo de que Atanor explote de vuelta, por ejemplo, acá, y a veces eso influye en la cabeza de los vecinos, influye en el sueño concretamente o en el diario vivir. Te pregunto, Gabriel, en algún momento de toda esta historia que vos vivís en la zona, bajo impacto, se presentó
el organismo de control ambiental de la provincia de Buenos Aires para realizar mediciones de calidad de aire, tomar muestras de aire y llevar a analizar y después informar a los vecinos? Nosotros logramos eso en la zona portuaria, Ajá. y juntamente, como insisto siempre, en la movilización popular en la gente, porque si no, no lo conseguimos, de que se hiciera algún tipo de relevamiento. Lamentablemente, como muchas otras cosas, se empiezan a influenciar este tipo de situaciones que los vecinos conseguimos ganar y se involucran personajes con profesionales, lamentablemente, que son jueces y partes. Entonces, nosotros tenemos una universidad acá, la UTN, que es nacional, pero que a veces hay personajes que están a cargo, lamentablemente, que utilizan esta figura importantísima como es la universidad pública para realizar análisis y blanquear situaciones muy extrañas. Entonces logramos, por ejemplo, una vez que se realizara un monitoreo, llamémosle, que empezó siendo de una manera y terminó siendo de otra, a su modo, que después encontramos que estos valores que publicaron sin llamarnos a los vecinos que habíamos logrado conseguir esto, no nos llamaron y lo publicaron, llamémosle, no en secreto, pero sin convocarnos, donde los resultados, por ejemplo, en un tríptico, esto fue realmente paradójico, en un tríptico elaborado por un ingeniero aquí en San Nicolás, estaba en la última tapa de atrás, estaban como auspiciantes, llamémosle, Atanor, precisamente, Servicio Portuario, Caspo, realmente todas las empresas del puerto, incluida Atanor, como auspiciando. Realmente fue una burla, parecía una burla, entonces por supuesto que carecen de confiabilidad, de credibilidad y todo lo que sea necesario para que los vecinos nos quedemos tranquilos. También logramos una vez en el Consejo Deliberante unos cuantos vecinos que fuimos a una sesión y presentamos un pedido de estudio epidemiológico de la zona, al punto, y esto yo lo recalco porque nosotros ofrecimos como propuesta que si el estudio epidemiológico daba bien, nosotros dejábamos de protestar. Pero si el estudio epidemiológico daba como creíamos que iba a dar, se tomaran las medidas que correspondían. Por supuesto que lo sacamos con los vecinos presentes en el Consejo Deliberante, se aprobó, pero después aplicaron todas las maniobras posibles para que en definitiva no se terminara realizando, porque saben que les iba a dar mal. Entonces nuestra apuesta, llamémosle así entre comillas, iba a ser ganada. Bueno, eso también pedimos, por ejemplo, otra cosa que nos hubiera servido mucho ahora, porque una vez se incendió una cinta de azufre en la zona portuaria y también hizo un tipo de nube tóxica, bueno, y nadie sabía para dónde salir corriendo. Pedimos que se hicieran este tipo de simulaciones, simulacros de accidente químico, lo hemos pedido muchas veces, y nunca se nos tuvo en cuenta, nunca se nos prestó atención, cosa que hubiera servido ahora porque nadie sabíamos para dónde ir ese día, nadie sabíamos qué hacer. Bomberos decía una cosa, policía decía otra, la empresa decía otra y los vecinos estaban desesperados. El que se pudo ir, que tenía dónde ir, a un casa de un familiar, etcétera, se fue. Realmente no lo dudó y se fue. Pero había gente que se encerraba y a veces encerrarse es peor, pero eso nosotros no sabemos. Hubo gente que salió con la manguera y empezó a sacar el polvillo del cianuro de su casa, y esto sin saber que, como dijo el doctor, producía una reacción a la cual se hacía humo, vapor, y se intoxicaba peor. Entonces, ni la empresa, yo creo que nosotros muchas veces nos manejamos con el libro de emergencias químicas, que lo conseguimos hace mucho tiempo, y eso dice cómo más o menos actuar en determinadas situaciones. Pero la empresa, ni bomberos, ni policía, nosotros llamamos a la policía para que de alguna manera desvíe el tránsito, porque la gente pasaba por el lugar donde no se podía respirar. Y nosotros a las 4:30, entre las 4, 3:30, 4, parando a la gente en la calle, la verdad que no nos veíamos muy bien porque estaba todo oscuro. Los vecinos de mi barrio, en una primera instancia, por el gran impacto de la explosión, fuimos bañados casi hasta la mitad del barrio con el polvillo blanco del cianuro.
Después el viento empezó a llevar en dirección sudeste hacia otros barrios la nube tóxica. Entonces pudimos acercarnos, llamémosle por detrás, y tomar las fotos, las filmaciones que por ahí se ven. Pero éramos nosotros los vecinos los que estábamos indicando y de alguna manera también exponiéndonos, por supuesto, porque fue ahí al principio, apenas pasó todo esto, para ver de qué manera evitábamos que algunos otros vecinos también se perjudicaran. Entonces creemos que las cosas se han pedido, se vienen pidiendo desde hace muchos años, y muchas veces, casi un 100% no se nos toma en cuenta porque el poder político a veces es complicado, como decía el doctor, la complicidad entre el poder político local, provincial y empresarial, lamentablemente priorizan este tipo de producciones, de negocios que a nosotros nos está realmente, literalmente matando. Gabriel Godoy, una pregunta. Allá por el 2016, otro incidente hubo. Creo que Atanor sacó un comunicado especificando qué es lo que se incendió en aquel depósito de la planta en el año 2016. Y según Atanor, eran envases vacíos, plásticos y tambores metálicos y maderas tipo tarima. ¿Es eso? ¿Se pudo saber en aquella oportunidad qué fue lo que se incendió? ¿Qué fue lo que el fuego estuvo consumiendo? Bueno, yo precisamente en ese momento no estaba por el barrio, pero no pude, no estuve al tanto de lo que sucedió específicamente. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, lo que pasó en los 90, entre el 94 más o menos, hubo otro escape de trifluoralina, donde la nube tóxica fue terrible, y bueno, la gente en aquel tiempo no sabía qué pasaba, no había modo de socializar, incluso hay fotos en papel que tenemos de aquella explosión, y la empresa salió a hacer absolutamente lo mismo, es decir, ya tiene el manual, tiene más manual para eso, para ocultar, para mentir, que para decir qué es lo que hay que hacer, e incluso utiliza todo lo que tiene a su alcance para ocultar, por ejemplo, los medios de comunicación, donde escuchamos propagandas de esta empresa que no tiene nada que ver con lo que hacen, es decir, hacen una propaganda en los medios de manera que pueda, en el momento necesario, amenazar con sacar la publicidad. Yo quería remarcar, si puedo, mientras, Sí. Cuando el doctor hablaba del emplazamiento como error humano, yo quería agregar que si bien hay vecinos que están calle por medio, otros que estamos a 200, 300 metros, el centro está a 2 kilómetros de Atanor. Es decir, cualquier viento llega hasta y estoy hablando del centro como punto medio, es decir, mucho antes del centro y mucho después está una ciudad densamente poblada. Es decir, que la necesidad de que se reubique esta empresa es totalmente urgente, cierta, y San Nicolás tiene más de 600 hectáreas de zona para reserva industrial. O sea que estamos hablando de 600 hectáreas, es un predio muy grande, donde esta empresa, en todo caso, si se podría erradicar ahí y tomar las medidas necesarias para evitar, o sea, cumpliendo la ley de producción como tiene que ser, pero en el caso de que hubiera algún accidente o algo, se pudieran evitar la situación en la que estamos, porque si el centro está a 2 kilómetros, estamos hablando de casi 200.000 personas que estamos en la ciudad, que la mitad estaría expuesta en forma directa. Entonces, eso es realmente grave, porque de tenerlo en cuenta. Ahora, ¿por qué no se quiere trasladar? Para lo único que Atanor necesita el río es para tirar sus efluentes. No lo necesita para otra cosa. El agua la obtiene de otra manera y tranquilamente puede estar en algún lugar donde no esté el río porque no lo necesita. Ahora, si Atanor quiere el río para poder abaratar costos en cuanto al tratamiento, bueno, ese es otro tema que creo que es más que importante. Bien. De tener en cuenta. Sí, sí, totalmente. Gabriel, ahora decime, ¿se puede conocer al momento de este último incidente que tuvo la planta, todos los derrames que pudieron acompañar el incendio, inclusive la intervención de bomberos, cuando lanzó agua, si la lanzó o lo que sea que hizo para apagar,
todo eso, cuando vuelve al piso, vuelve ya contaminado y escurre. ¿Se puede saber cuáles fueron los puntos de la planta que tuvieron más salida de escape de estos vertidos? Sí, se veía claramente desde donde nosotros estábamos el chorro de agua, llamémosle, de bomberos. Y vinieron bomberos de Villa Constitución, que es una ciudad santafesina lindante con nosotros, y de Ramallo, que es lindante también con nosotros, pero ya de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y se veía el agua, se veía el agua. Esta es otra situación donde el libro de emergencias químicas o cualquier accidente de este tipo indica qué se debe utilizar y qué no para el caso de un derrame, para el caso de un incendio y una explosión. Y creemos que esta gente no lo ha visto o no lo sabía y bueno, actuaron con agua. Hay espumas, hay otro tipo de situaciones a la cual deberían saberlo. Uno presume que deberían saberlo, bueno, pero a veces esa presunción no funciona. Y claro que sí, acá las calles estaban llenas de salpicadura de cianuro, las casas siguen todavía. Pocas horas después, más tarde, hubo lluvia, o sea, todo eso influye porque va para Napa y va para el río. Como decía el doctor Fabián Maggi, la toma de agua de la planta potabilizadora está a un poco de 1 kilómetro y algo de la toma de agua de Atanor, de todo el puerto. Y esto yo lo puedo certificar porque yo trabajé 10 años como técnico químico en la planta potabilizadora de agua de la ciudad como empleado municipal. Que cuando empecé a denunciar determinadas contaminaciones, por supuesto, el intendente de aquel momento no solucionó el problema, sino que sacó al problemático, así me trasladó a otro sector de trabajo con todas las facultades que tiene, pero creemos que ha sido algo precisamente para evitar que alguien lo dijera. Entonces, este es un hecho muy trascendental y muy jodido, llamémosle, para que se entienda que todo lo que va al río va aguas abajo y va y puede ser tomado por la planta potabilizadora de agua, que no realiza los análisis, como decía el doctor Fabián Maggi, que involucren estos productos, ni siquiera esto, ni los fertilizantes y tantos otros que se manejan en la zona portuaria, porque según la ley se realizan determinados parámetros a los cuales encima sabemos que muchos de ellos están mal. Y hay una agravante en el tema del agua que yo cuando leí, perdón que te diga, tu artículo que me lo mandó Edgar, aprendí una palabra que no la sabía, que es la de intrusismo. Aún hoy en la planta de agua debería haber, son 6 turnos que se cubren, en los cuales hay operador, ayudante y un técnico químico. Y durante mucho tiempo, y aún en la actualidad, en donde tiene que ir un técnico químico, hay lo que llaman ellos, o llamamos un idóneo. Y el idóneo, a veces pasan estas cosas por la carencia de este criterio que por ahí tiene el que es técnico en cualquier especialidad. Yo no hago de esta, pero en cualquier especialidad el tener esta posibilidad de ser técnico o ser alguien estudiado en el tema, tiene la posibilidad de tener un criterio, porque a lo mejor no sé lo que pasó en Atanor, pero a veces el que no es técnico, 1 grado más, 1 grado menos de temperatura, no le presta tanta atención, como en la planta potabilizadora, un poco más de cloro, un poco menos, ¿qué le va a hacer? Y le manda cualquier cosa, y eso es realmente grave, y yo le agradecí mucho a Edgar cuando me mandó tu artículo, porque ahí me aclaró un montón de cosas respecto a la importancia que tiene de que se cumpla con esta función y se ponga la persona que, por supuesto que puede tener sus errores como ser humano, como trabajador, pero creo que tiene la posibilidad a lo mejor de evitar determinadas situaciones. Bueno, creo que ahora esto se va a tener que rever específicamente, no solamente en el tema del agua, sino también en el tema de Atanor y en lugares donde se debe cumplir trabajos y llamémosle especificaciones rigurosas para evitar este tipo de cosas, porque si no los vecinos, igualmente con lo del tema de Atanor, ya los vecinos, vamos a llamarle así, había una tolerancia, llamémosle, para no involucrarnos en este tema que siempre nos echan en cara, el tema de trabajo, medio ambiente, que estamos contra los trabajadores, que queremos cerrar la empresa. Ya los vecinos hemos superado eso, no queremos que se queden sin trabajo, pero sí queremos que Atanor se traslade
y se vaya acá. Eso quedó absolutamente claro, aún contra, o llamémosle, no contra, porque no queremos ir en contra, aún no teniendo de nuestro lado a los trabajadores que muchos de ellos, muchos, viven en los barrios donde nosotros estamos y nos cruzamos día a día. Pero ¿qué pasa? La familia de ellos también están en nuestro barrio, también están expuestos a una explosión, a un accidente o a los olores diarios. Pero lamentablemente algo tan importante como el ingreso para el sustento familiar depende de eso, ¿no es cierto? Eso es una situación a la cual nos enfrentamos en cotidiano, pero que se ha superado. Ya la gente de los barrios circundantes no quiere que Atanor funcione, quiere que Atanor se traslade. Ya, firme, así. Sí. Eso ya no hay discusión. En eso no hay discusión. Habrá que discutir cómo se financia, quién lo financia, dónde se va, cómo se mantiene la fuente laboral o el ingreso a los trabajadores mientras tanto, pero no hay discusión en cuanto, no hay posibilidad, porque hace muchos años que la gente viene muriendo de enfermedades que el doctor vos hablabas de un estudio epidemiológico, como nadie nos prestaba atención, hubo gente que hizo lo que llamamos un mapa de la muerte, dibujó las manzanas de los barrios y fue colocando cruces de acuerdo a la gravedad, o sea, gente enferma o gente que murió de cáncer, y se ponían cruces, y realmente esa foto de ese mapa con las manzanas del barrio Química que estaban al lado, minado de cruces, la mayor parte de cruces que indicaban el color que había fallecido, era realmente, y sigue siendo, y aún debe ser peor, tétrico. O si no, testimonios de vecinos donde en la familia 4 o 5 personas se han muerto de cáncer. Realmente eso da la firmeza que hoy tienen los vecinos de que, más allá de todo lo que haya que discutir en cuanto a trabajo, en cuanto a trabajadores, inversiones, etcétera, pase a un segundo plano y el primer plano sea la clausura ahora preventiva, que no produzca preventivamente hasta tanto se traslade. Gabriel, ¿me permitís hacerle, no sé si estará el doctor todavía en línea? Sí, no, acá estoy. Está acá el doctor, sí. Estaba escuchando atentamente, pero estaba lejos de la computadora. Doctor, recién preguntaba a Gabriel acerca de aquello del 2016, el incendio de 2016, y bueno, como usted habrá escuchado, el enfoque que yo le comentaba a Gabriel es el enfoque que daba la planta a través de su mensaje a la comunidad, un comunicado, donde las cosas eran nada, no había ningún elemento químico involucrado. Eso es un comunicado oficial que fue publicado por algunos medios locales y quedó en la historia como que eso fue. Pero, ¿cómo es? ¿Qué fue lo que en realidad fue consumido o estuvo involucrado en el fuego? ¿Se sabe? Exactamente, eso es como lo decía Gabriel, ¿no? El manual de las malas prácticas. Para eso sí tiene el manual, ¿no? Inmediatamente que sucede algún siniestro de esta naturaleza, pero aparte con la velocidad, y no solo la empresa, sino que el cuartel de bomberos también. Yo creo que todavía estarían terminando de apagar los focos que quedarían en algún lugar y ya estaban anunciando que no había daño ambiental. Esas fueron las primeras. Cuando uno directamente con quemar plástico, ya hay furano y hay un montón de cuestiones que son tóxicas, digamos, con solo quemar plástico. Entonces, si de haber tenido buena intención, tendrían que haber dicho que lamentaban la contaminación ambiental generada por la quema de plástico, como mínimo, ¿no? Lamentablemente, como hay ese marco de impunidad que ya hemos explicado, nunca pudimos saber realmente qué pasó y qué es lo que es. La verdad que nunca pudimos acceder a una información que uno considere confiable. Ni siquiera se supo bien cuál es la causal del accidente. Aparentemente alguna falla en algún sistema eléctrico fue lo que generó los primeros chispazos y la propagación del incendio. Pero el incendio fue de tal magnitud. Sí. Son realmente dantescas las imágenes de aquel incendio. Y entonces, como decíamos recién, ¿no? Con solo, aunque se haya tratado de la quema de plásticos, ya hay furanos, dioxinas, y ustedes que son técnicos químicos y demás, sabrán mejor que yo, digamos, cuáles son las sustancias, pero es violento a la razón negar que hubo una contaminación ambiental.
Y como bien preguntabas vos, Ángel, o señalaba Gabriel también, digamos, cuando suceden estos incendios, inmediatamente aparece el cuartel de bomberos y las dotaciones de los pueblos vecinos a dar una mano, y tienen cientos de miles de litros de agua que arrastran los contaminantes y además lo arrastran en combustiones incompletas, ¿no? Que esas combustiones incompletas generan tóxicos aún más graves, ¿no es cierto? Y eso barra por el emplazamiento, lo verán también en las imágenes. Atanor está pegado al río con una pendiente lógica y natural que desagua en el río Paraná. Entonces la agresión ambiental en aquel incendio del 2016 también fue gravísima. Lamentablemente no te puedo responder con la certeza que nos gustaría en cuanto a qué fue lo que realmente se quemó. Tenemos serias sospechas de que algún otro envase con algún contenido de sustancias químicas se fue alcanzado, pero nunca permitieron dimensionarlo adecuadamente. Y el hecho de que ni siquiera habiendo extinguido por completo el incendio salgan a decir que no hubo contaminación o no hubo daño ambiental, ya da para sospechar de que están intentando ocultar la verdadera dimensión de ese siniestro. En cuanto a este otro incidente, el más reciente, el que tuvimos ahora, hace pocos días, digamos, ¿el municipio tuvo algún tipo de información vertida a la comunidad como para tener algún tipo de precaución en cuanto a salud, es decir, alguna actitud preventiva para defenderse de esta exposición a contaminantes? No, lamentablemente no. Ni el municipio, ni la provincia vivimos hechos lamentables que están documentados en los medios de comunicación, personas, bueno, los vecinos comunicándose entre sí, los audios de WhatsApp, los llamados a las radios para decir que no tenían asistencia de ningún tipo. Como señalaba Gabriel, estaban encerrados en sus domicilios, o algún otro salía con la manguera a tratar de limpiar su vereda. Una desinformación total. Y el colmo de todo eso se vivió en la comunidad educativa, ¿no? Donde la escuela número 17, y me enteraba, Gabriel, no sé si vos estabas al tanto también, que 2 escuelas más que están un poquito más alejadas que la 17, también sufrieron el impacto y también los mantuvieron en clases. Incluso la 17, el día del siniestro no, pero otras un poquito más alejadas también estuvieron el día mismo del siniestro. Y en la escuela 17, al día siguiente, cuando quieren retomar, porque la municipalidad preguntaba si ayudó, no ayudó nada. Hizo lo mismo que en el año 2016. Pocas horas después salió a decir que estaba todo controlado y que estaba todo bien. La empresa, en una conducta temeraria que sumaba lo que ya había hecho, convocaba a los vecinos que vayan a la empresa, a las oficinas de la planta industrial a conversar. Se tuvieron que volver porque no pudieron llegar, porque caminaban entre cianuro. Y las escuelas que querían generar esa apariencia de que no pasaba nada, fueron evacuados por el servicio de emergencia privado que hay en la ciudad, porque se empezaron a descomponer, llamaron al SEM, que es el servicio de emergencia privada, y el médico de ambulancia dijo: señores, ustedes se tienen que retirar del establecimiento. Es la única forma de protegerse. Bueno, lo dejo. Por supuesto, los chicos deben tener bien claro que es el cambio climático, pero no cómo resguardarse en esas situaciones. Tal cual. Bueno, doctor, ya se tiene que ir. Le agradezco mucho su presencia aquí con nosotros. Un verdadero placer y aprendimos un montonazo, por lo menos yo. Muchas gracias. Gracias, a disposición para lo que sea necesario. Muy amable. Saludos, Gabriel, Edgar, y al resto de los alumnos, gracias por el tiempo. Nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego. Bueno, aquí teníamos un problema de audio con Edgar. Edgar, parece que se solucionó. Edgar, ¿algún comentario, chicos, al respecto de todo lo que hemos venido escuchando? ¿Alguna pregunta para Gabriel Godoy? No, por mi parte. Bien. Sí, no, fue muy claro también. Bien. Sí, nosotros, si me permites, bueno, ahora estamos juntando firmas, estamos preparando, llamémosle, algunas actividades en cuanto a murales. Bueno, todo el mundo se llamó a participar de alguna manera. Estamos yendo, por ejemplo, a las sesiones del Consejo Deliberante, precisamente
porque de ahí el que debe tomar decisiones es el poder político. Nuestra caja de resonancia, llamémosle vecinal, es el Consejo Deliberante. Hemos logrado algunas cosas en cuanto a que han pedido, por ejemplo, a la justicia local todas las causas que hay abiertas o en marcha o que hubo respecto de Atanor. Esto nos parece importante porque lo que nosotros mostramos no es la foto, es parte de una película que viene de hace muchísimos años. Entonces, no es lo mismo una situación, la explosión es la muestra de lo que puede llegar a pasar, pero nosotros lo que queremos ver y documentar, y que está documentado, hay que recopilarlo, es todo lo que los vecinos vienen haciendo y todo lo que venimos haciendo, ya sea en forma judicial o a través del Consejo Deliberante o el Ejecutivo, y también en lo cotidiano. Nosotros, a través de esto de hoy día de las redes, muchísimas veces se han publicado los vecinos que no pueden tomar mate en la puerta de su casa o en el patio debido a los olores. Estas cosas están documentadas, estas cosas pasan todos los días, entonces creemos que juntar todo esto y que, insistimos, ahora todos los sábados, por ejemplo, estamos realizando una marcha por la vida, desde una cuadra cercana, ahí una intersección cercana a Tanor, hasta la puerta de la empresa, pidiendo precisamente el cierre y la reubicación. Este sábado que viene nos vamos a instalar un poco más hacia el centro y vamos a venir caminando por una avenida principal y nos vamos a volver a juntar a Tanor. Y aún bajo la lluvia, este sábado no, la anterior hubo mucha lluvia, una gran cantidad de vecinos se juntó y marchamos hasta Tanor. Insisto, ¿por qué? Porque la preocupación es grande. Al vecino normalmente no le gusta manifestarse, no le gusta exponerse, pero evidentemente está sintiendo y está viendo que es necesario porque el vecino también está viendo otra cosa, es decir, no solamente, principalmente la salud se ve afectada, sino su patrimonio. Hoy las viviendas de los barrios lindantes, realmente su valor nominal, llamémosle, se ve realmente y seriamente comprometido. Esto también a la gente le llega y lo sabe porque lo vive. O sea, nadie quiere ir a vivirse a un barrio donde puede ocurrir una explosión de esto una noche. Eso es así, ni por su salud, ni por su patrimonio. Es decir que, bueno, se conjugan estos dos valores fuertes y los vecinos se están queriendo defender y por eso es tan firme el pedido de la reubicación de esta empresa que tiene trabajadores y que tiene todo lo que ya venimos describiendo. La verdad que cada vez que te escucho hablar, prácticamente no sé si estás hablando de Atanor o de lo que me pasó a mí en el barrio, así que prácticamente todo como que se copia, como que es calcado, como que hay una especie de guión, como un guión, ¿no? Que ponen en práctica, ya sea desde la empresa y entre todas las instituciones que están alrededor, ¿no? Sobre todo donde uno espera más, que son las escuelas, terminan siendo instituciones que se van plegando hacia el lado de la empresa afectada por el siniestro. Edgar ha tenido un problema técnico y realmente, pobre, no lo pudo solucionar y se retiró porque no pudo solucionarlo. Si hay alguna pregunta de parte de ustedes, espero que, si no la hay, puedan aprovechar el material que compartió con ustedes el doctor Maggi, con información seguramente muy sabrosa en cuanto a contenidos. Con Gabriel quedamos en contacto y tratar de comunicar a través de Terratox News todo lo que ustedes vayan realizando, ¿sabes? Así que los acompañamos por lo menos desde el blog, por lo menos publicando en el blog y subiendo este material que más adelante vamos a editar y subir para que quede un registro permanente. Buenísimo, agradecido infinitamente, Ángel, por todo esto, porque la verdad que es muy útil y es lo que más nos sirve, socializar, difundir, y si en alguna manera, de alguna forma podemos aportar algo, acá estamos. Bueno, por supuesto que el doctor Fabián y Edgar, con su trabajo acá en San Nicolás, tremendamente ayudan a todo esto e influyen en las decisiones que se tienen que tomar, porque si no fuera así, todo pasaría y peor. Insisto, estaríamos mucho más poblados de este tipo de emprendimientos, aún en las medianeras de nuestras casas. A ver si uno puede transmitir la dimensión que tiene esto.
teníamos un silo donde se podía acopiar miles de toneladas de nitrato de amonio, que todos sabemos lo que significa el poder explosivo del nitrato de amonio, o nitrato de potasio, o cualquier otra, urea misma, en la medianera. Es decir, van a utilizar prácticamente el tapial del vecino del fondo para levantar un silo acopiando miles de toneladas de esto. Si no fuera por todo este tipo de cosas que nos ayudan a difundir, a socializar y a concientizar a más personas que aportan precisamente en tu clase con los estudios, con la parte científica, con la parte que está escrita y comprobada, realmente no Sí, podríamos lograr lo que logramos. Por eso agradecido completamente. exactamente. Bueno, muy bien. Si ustedes me permiten, chicos, damos entonces por concluida porque, bueno, el siguiente entrevistado tuvo sus problemas técnicos, como ya les dije, y no queda otra que cerrar y despedirnos de Gabriel y de todos ustedes. Gracias por acompañar y espero que sigamos en contacto en la próxima, ¿sí? Muchas gracias, Gabriel. Un saludo a todos los amigos de allá de San Nicolás de los Arroyos. Que también estoy agradecida por el testimonio, ¿no? Directo, porque una cosa es informarse a veces por los medios de comunicación que informan, como contó el abogado, medio distorsionado, y otra Una de los, víctima directa. claro, una víctima directa, ¿no? Que la vivió Me y permití una que vive anécdota en de ese eso, te lugar puedo contar. afectado. Ah, ahí estaba hablando Alejandra, y Uy, perdón. ¿querés agregar una anécdota, Gabriel? Y un periodista que ahora se maneja todo en forma digital a través de redes del diario, un diario muy allegado con mucha pauta publicitaria municipal, a las 12 del mediodía estaba diciendo que estaba todo normal, que ya se había disipado todo. Entonces yo tuve justo la posibilidad de encontrarlo en el Consejo Deliberante mano a mano y le dije, mientras vos decías que estaba todo bien, nosotros no podíamos respirar en el barrio. Entonces, cuidado con eso. Digo, porque eso es la falacia de autoridad. Mucha gente te cree en lo que vos decís porque sos un medio tradicional en San Nicolás y la gente sale a la calle y se encuentra con que no puede respirar. Entonces, estas cosas son las que pasan. Decía que estaba todo bien mientras nosotros no podíamos respirar. Y por eso el tema de, como decía la chica que hablaba recién, el tema de poder contarlo en forma personal y la influencia de los medios que tienen, ¿no? Disculpa pero fue tan concreta eso, y que después tuve la posibilidad, porque acá somos una ciudad chica, a comparación de otras, la posibilidad de decírselo en la cara. El periodista no fue capaz de decirme absolutamente nada, y en algún momento hasta me dio la razón. Por supuesto que no se entere quién le da la pauta publicitaria, porque si no se pierde el trabajo él también. Así que pero suceden estas cosas, y hasta lamentablemente la gente toma la opinión porque es un medio, llamémosle, con un cierto prestigio, pero que en realidad dice lo que le mandan decir. Exactamente. Claro, y eso sucede en todas las áreas aparentemente, no solo ambientalmente, ¿no? En temas sanitarios, y todos los demás o rubros o categorías. Por eso, esto es lo que a mí me gusta más, ¿no? La fuente directa. Entonces, Sí, bueno, no, es un modo de agradecer. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, gente, cerramos entonces. Un placer tenerlos aquí de vuelta, y será hasta la próxima. Gracias, un saludo a todas las víctimas ambientales también. Y aquí hay gente que estudia y que es, digamos, gente que viene muy bien preparada, y tenemos que tener, Gabriel, mucha esperanza de Por que las nuevas supuesto, generaciones vengan mejor preparadas y con más conciencia. El Día de la Tierra, hoy eso hemos visto, y quedamos a disposición, que la que quiera el contacto, yo ahora se lo paso a Edgar, le digo que te contacte con vos para cualquier pregunta, y ahí estamos, siempre a disposición. Bueno, Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Adiós. A ustedes. Gracias, hasta luego.